Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Solo confirmo que me estén escuchando bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Quiero saludar y agradecer la invitación a acompañarles el día de hoy. A la desembargadora Marlene Fuberki, a la jueza Flavia da Costa Viana, al grupo de estudios interinstitucionales sobre igualdad de género en el Poder Judicial y en el Ministerio Público en el ámbito del Estado de Paraná. Para mí y para el Instituto de Derechos Humanos del International Bar Association, es un gusto acompañarles el día de hoy. Lamento muchísimo no poder estar allá con ustedes en persona. Eu adoro Brasil, eu adoro Curitiba, eu gostaria muito, muito de estar con vocês. Mi charla es en español, voy a hacerla despacio, espero que me entiendan y bueno, y que el sonido esté funcionando bien. Les hablo desde Bogotá. Mi nombre es Verónica Inestrosa, como ya me habrán presentado, soy abogada senior para América Latina del Instituto de Derechos Humanos de la Barra Internacional de Abogados, o Instituto de Direitos Humanos da Orden Internacional dos Advogados, que tiene sede en Londres, en Inglaterra. Bueno, el día de hoy me han invitado a hablar de las mujeres en el espacio de trabajo y representando al International Bar Association y dirigiéndome a un público jurídico como son ustedes, voy a hacerlo a la luz de los espacios de trabajo legales, espacios esenciales para el progreso y transformación de las normas, normas que hoy no son neutrales o imparciales, como tampoco lo es la justicia. En este sentido, voy a dedicar la primera parte de mi intervención a la perspectiva o enfoque de género y la segunda a la paridad de género en estos espacios de trabajo de carácter legal. Bueno, la justicia, si bien es un derecho al cual todos y todas debemos tener acceso, debemos gozar sobre las bases de la igualdad y la no discriminación, en realidad, en la práctica, como yo mencionaba, no es ni un espacio, ni un proceso, ni un resultado neutral, no es imparcial. A pesar que la mayoría de nosotros tengamos en el imaginario colectivo que la justicia es este espacio imparcial, en que todos finalmente tenemos acceso a lo mismo, no lo es. ¿Y por qué no lo es? No lo es, por lo menos en parte, porque la justicia y el sistema judicial han sido fuertemente delineados por hombres, como ya decía la presidenta en su presentación. La realidad es que, salvo con muy, muy pocos ejemplos, las mujeres ingresaron o ingresamos a la profesión legal solamente en la década de los 70, es decir, hace 50 años. Y es que solo reconociendo ese perjuicio masculino y las desigualdades históricas dentro del desarrollo de la ley y reevaluando las diferentes formas en que el género puede afectar el resultado del carácter legal, podremos generar verdaderos espacios, procesos, resultados justos para todos los involucrados en el proceso de justicia. Por eso es importante reconocer que llevamos 50 años en este ámbito y que es muchísimo lo que hay que cambiar, lo que hay que repensar, lo que hay que recorrer. Es verdad que muchos de nosotros y nosotras ya somos sensibles al enfoque de género. Por algo están ahí sentados en esta conferencia y escuchaba por la presidenta que hay bastantes hombres acompañándonos el día de hoy, lo cual nos muestra que en efecto hay una sensibilidad mayor al enfoque de género y que estamos buscando espacios como como esta conferencia para promover la paridad. Sin embargo, eso no quiere decir que lo tengamos internalizado.
que el enfoque de género realmente lo hayamos llevado de la conciencia a la práctica, a la labor diaria que realizamos, ya sea como abogados, como fiscales, como jueces. Eh, no quiere decir que realmente tengamos esa perspectiva de género en cómo recogemos información, en cómo entrevistamos a víctimas y testigos, en cómo analizamos la información que recibimos, en cómo presentamos alegatos, en cómo juzgamos evidencia, testimonios, casos. Esto no es tarea fácil y por eso es que avanzamos, pero avanzamos despacio. ¿Y por qué no es fácil? Porque tanto hombres como mujeres hemos sido criados con perjuicios y desarrollamos perjuicios a lo largo de nuestras vidas. Aceptarlo y entender por qué son discriminatorios es una tarea de todos los días que requiere un esfuerzo cotidiano. Cada día y cuando adquirimos esa conciencia nos damos cuenta de pequeños actos en los cuales estamos actuando muy a la luz de esos perjuicios ya internalizados. Mujeres y hombres estamos insertos en un sistema patriarcal que hace que las desigualdades estructurales no sean visibles, no sean siempre evidentes y en donde se privilegian las necesidades y perspectivas de los hombres por encima de las necesidades y perspectivas de las mujeres. Y esto hace que se reproduzcan permanentemente los estereotipos y los perjuicios de género. Sin embargo, cuando logramos internalizar una perspectiva de género, tenemos un gran potencial, el potencial de promover un cambio sostenible, un cambio a lo largo de la cadena de justicia, desde las investigaciones hasta la documentación, las decisiones judiciales, los cambios en la legislación, no solo nacional, sino internacional. Un ejemplo positivo en este sentido que les quiero compartir, seguramente ya varios de ustedes lo conocen, es la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en 2009 en el caso llamado Campo Algodonero. En este caso contra México, la Corte estaba mirando el asesinato y desaparición de 3 mujeres en Ciudad Juárez, en México. Y ese caso sentó un precedente importante sobre la interpretación del derecho internacional de los derechos humanos en relación contra la violencia, en relación con la violencia contra las mujeres. ¿Qué pasaba? En 1993, cientos de jóvenes mujeres de Juárez, de Ciudad Juárez en México, comenzaron a desaparecer y luego eran encontradas en campos, en basurales, mutiladas, abusadas sexualmente, asesinadas. Se hicieron varios reportes y era claro que los motivos no eran siempre los mismos y que los responsables de las violaciones no eran siempre los mismos. Pero sí fue evidente que muchos de los casos en la investigación realizada por las partes que llevaron el caso a la Corte mostraban que había una relación en los casos en materia de violencia de género, que esta violencia de género tenía lugar en un contexto de sistemática discriminación contra las mujeres y las mujeres más pobres y explotadas laboralmente. Esto se originaba en conceptos de inferioridad. Se consideraba que estas mujeres no valían lo suficiente y había un contexto que las subordinaba a los hombres. ¿Qué hizo la Corte? La Corte señaló en esta sentencia que la cultura tuvo un impacto tanto en los motivos como en los métodos utilizados por los perpetradores para asesinar a estas mujeres, como también la tuvo en la respuesta de las autoridades, en cómo las autoridades adelantaron o no las investigaciones y procesos pertinentes. La sentencia concluyó que el Estado de México no cumplió con las obligaciones de investigar, pero además incumplió con la obligación de no discriminar en conexión con la obligación de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal. Es decir, no vio a estas mujeres de la misma manera que habría visto a los hombres si hubiera sido el caso.
La sentencia ha sido clave para una región con algunos de los índices de femicidios más altos del mundo y por eso la traigo a colación. ¿Por qué? Porque al final jueces, fiscales, abogados juegan un rol en la definición de estos casos y este caso por haber llegado al sistema interamericano nos da una luz en cómo podemos, la importancia de empezar a ver con enfoque de género nuestra labor y nuestro trabajo. Si como miembros de la profesión legal logramos adoptar una mirada de género, tenemos más posibilidades de responder a algunos de los desafíos que se presentan ya en los espacios laborales. Y con esto empiezo, digamos, con el segundo elemento de mi charla. En estos espacios que pueden ser bufetes de abogados, que pueden ser fiscalías, el sistema judicial. Todas estas estructuras encuentran dificultades en acomodar a las mujeres porque originalmente fueron diseñadas por y primordialmente para hombres. ¿Por qué? Porque los hombres eran en ese momento quienes estudiaban, eran quienes tenían la oportunidad de salir a trabajar, eran considerados los proveedores principales en la familia y pues entre hombres generaron estos bufetes de abogados, las fiscalías, los estados judiciales. Eran ellos los que tenían la oportunidad de salir a trabajar. Y esto es parte del problema, que esta estructura entonces fue creada, estas estructuras fueron creadas por y para hombres y hasta ahora, aunque nos esforzamos, pues lo que se está tratando de hacer es que quepamos en estructuras que no fueron diseñadas con y para nosotras. Como se muestra en el marco de un proyecto de investigación dirigido por la Unidad de Política Legal e Investigación del International Bar Association, LPRU, a pesar que a nivel mundial el número de mujeres que ingresan a la carrera de Derecho es superior al número de hombres inscritos, yo imagino que Brasil no es la excepción a esto. En la mayoría de los países, solo 30% de los que ingresan a la profesión son mujeres, es decir, somos más las mujeres que estudiamos Derecho y somos mucho menos en relación las que logramos entrar activamente a la profesión legal. Para la mayoría de esas mujeres que finalmente ingresan a la profesión legal tras terminar sus estudios, el poder y los privilegios siguen estando fuera de su alcance. Las posiciones más altas parecen inalcanzables. Y esto es una razón que lleva a que finalmente las mujeres no salgamos de la profesión legal, la abandonemos. El proyecto del que les hablo reconoce que en los últimos años bufetes de abogados de los países tanto del common law como del derecho civil han trabajado por atraer y retener a las abogadas mujeres, es decir, se reconoce que hay un esfuerzo por darnos estos espacios, por retenernos. Se han establecido comités de género, se han establecido políticas sobre diversidad, antidiscriminación, incluso acuerdos de flexibilidad laboral. Sin embargo, el estudio concluye un poco lo que les venía diciendo, que el esfuerzo de estos comités, de este trabajo, sigue siendo ayudar a que las mujeres nos adaptemos a los espacios, sin reconocer que son las estructuras mismas las que no nos permiten ascender. Un número de razones pueden además explicar por qué las mujeres, como hablábamos, toman esta decisión al final de abandonar la profesión legal, y entre estas incluyen el aumento en el número de horas cuando se trata de abogados y abogadas, el número de horas que hay que facturar para obtener una bonificación, para obtener una promoción, es una de estas razones, pero también los avances tecnológicos, el hecho que hoy estemos conectados 24 horas del día, 7 días de la semana, hace mucho más difícil para la mujer seguir el ritmo de exigencia del trabajo. ¿Por qué? Porque es innegable que la gran parte de la carga del trabajo en la casa, de los trabajos del cuidado, siguen estando a cargo de las mujeres.
un trabajo que además no es remunerado y con el que hay que jugar, ¿no? Toca balancear la profesión con esas horas y pues estamos 24 horas trabajando, en algún momento esto revienta y esto es algo que a los hombres no les toca manejar o definitivamente no en el mismo nivel. Por supuesto hay hombres que han adoptado la política de igualdad en el hogar, pero esto sigue siendo muy mínimo, digamos, la excepción a la regla. Leda de Oliveira Piño, en su artículo Igualdad de Género y Poder, un análisis sobre la perspectiva de representatividad de la mujer en la magistratura, muestra que el porcentaje de representatividad femenina en algunos de los ámbitos del poder judicial en Brasil, digamos, enfrenta los mismos problemas. Ella dice que muchas de las normas, antes de ser positivizadas, y abro comillas, pasan por un proceso de formación en la sociedad y de la que recibe influencias de un modelo arcaico de pensamiento que destinaba exclusivamente al sexo masculino el ejercicio del poder y de la autoridad, circunscribiendo a la mujer al espacio privado y desvalorizando su presencia y su trabajo en el espacio público reservado para los hombres. Este es un libro que leí gracias a que me lo regalaron en un evento que tuvimos en marzo de este año en Sao Paulo, también coorganizado con ustedes, con el apoyo de la jueza Flavia de Costa Viana, y que fue un gusto leer. De acuerdo al estudio de la IVA, volviendo un poco a lo que les contaba, las mujeres además, en comparación con los hombres, tienen la percepción que cuando se solicitan horas flexibles, esto va a tener una repercusión negativa en su carrera laboral. Esta es una percepción que no tienen los hombres. Los hombres piden flexibilidad con toda tranquilidad. Y lo curioso es que el estudio mismo comprobó mediante encuestas que los hombres en un 80% comparado con un 68% de las mujeres obtienen la flexibilidad cuando la requieren. Es decir, no es solo que creamos que nos afecta, que es más difícil. En la práctica, por alguna razón, los hombres logran esta flexibilidad que la verdad es que cada día es más útil, no solo para los profesionales del derecho, sino para todas las ramas. El estudio también demuestra que en general los abogados hombres están más satisfechos que las mujeres con respecto al progreso de su carrera, su trayectoria frente a las expectativas y las oportunidades de desarrollo profesional y la promoción disponible para ellos. Por eso no se van. Los hombres realmente sienten que el esfuerzo está siendo reconocido y que van a lograr ascender y van a lograr llegar a esas posiciones de más alto nivel dentro de las firmas de abogados, dentro de las fiscalías, dentro de los juzgados. Pues estas son lecciones que les traigo a colación porque considero que son cruciales para nosotros, que estamos reunidos acá pensando cómo lograr la equidad de género en la rama judicial y en el Ministerio Público en Brasil. Tener presente cuáles son las razones que llevan a que nos salgamos de la profesión legal y cómo pensar los cambios más allá de meter a la mujer en algo que ya existe a la luz de la estructura, repensar las estructuras para que respondan a esta inclusión de la mujer en el mercado laboral y no al revés. Este año el Banco Mundial emitió su informe Mujeres, los negocios y la ley, una década de reforma, en el cual se analiza la discriminación de género en 187 países en los últimos 10 años. Con el entendimiento que el acceso de las mujeres al empleo y la actividad empresarial está muy relacionada con los factores de los que hablábamos, pero además con las leyes y las regulaciones laborales. Es decir, el estudio le da mucho valor a cómo la norma invita o no a las mujeres a acceder al mercado laboral. En la evaluación realizada por el banco, solo 6 países
obtuvieron un puntaje de 100. ¿Y qué es el puntaje de 100? Es el que significa o el que nos muestra que en su totalidad el país otorga a los hombres y a las mujeres los mismos derechos legales en las áreas de trabajo que se miraron. ¿Dónde se encuentra Brasil? Brasil se encuentra en la posición número 71, 71, con un promedio de 81.88%. El banco dice que no se han observado grandes cambios legislativos en la última década en Brasil. Según la información presentada, los desafíos que enfrentan las mujeres brasileras se relacionan principalmente con la desigualdad en la remuneración, la legislación relativa a las licencias de maternidad y afines. De nuevo, los resultados no son sorprendentes y son muy similares para América Latina. No es solo que no estemos llegando a las posiciones más altas, incluso cuando logramos avanzar los salarios, el reconocimiento salarial no es el mismo para las mujeres que para los hombres y no se da esa flexibilidad de la que hablábamos. Ahora, hablando de Brasil, algo que también se discutió en esta conferencia que tuvimos en marzo es que el desafío es aún más grande para las mujeres negras. El Centro de Estudios de Relaciones de Trabajo y Desigualdad, junto con la Alianza Jurídica por la Igualdad Racial, llevó a cabo un estudio que imagino conocen en las principales firmas de abogados de Sao Paulo. Él mismo reveló que el 10% de los pasantes, los estallarios, son de raza negra, solo el 10%, y que el número de los miembros de raza negra ocupando cargos jerárquicos es prácticamente cero en las firmas de abogados. No llega ni siquiera al 1%. Similar es la situación en los cargos de defensores, de fiscales y de jueces. ¿Cuál será el porcentaje de mujeres negras que trabajan en la profesión legal? El estudio no lo especifica, pero creo que podemos imaginar la respuesta. Y por eso es importante que cuando miramos estos temas lo hagamos de una manera amplia, entendiendo que la discriminación no es solo por género, ¿no? Que es por raza, que es por etnia, que hay unas confusiones transversales, que hay unos temas que hacen que no solo ser mujer nos haga vernos discriminadas, sino que otros factores aumentan esa discriminación y que tenemos que buscar cómo, no solo como mujeres, pero como mujeres y hombres trabajando en la profesión legal, abrir las puertas para que todas las razas y las etnias se vean representadas en el sistema de justicia. Porque solo un sistema de justicia en que todos se vean representados, pues es un sistema legítimo, en que la gente considera que sus intereses y que sus realidades se ven entendidas y reflejadas. En términos también de, volviendo a Brasil, la situación estaba mirando que varían los diferentes fueros, ¿no? Hablando un poco del Poder Judicial en particular, citando el Censo Judicial de 2014, realizado por el Consejo Nacional de Justicia de Brasil, el mismo sostiene que la representatividad de la mujer en la justicia federal es de 1 frente a 3, siendo la relación una mujer por cada 3 hombres. Y en la justicia estadual la relación es de 1-2, es decir, una mujer por cada 2 hombres, y en la justicia del trabajo la situación es prácticamente igual, ya que el 47% es femenino. Ahora habría que ver dentro de esas ramas de la justicia, dentro de esos fueros, en qué niveles están llegando las mujeres y qué tanto ascienden. La pregunta, y estuve haciendo la investigación, la verdad los resultados no son muy alentadores, que sigue es cuántas juezas
brasileras están llegando a cortes internacionales o a organismos internacionales. El IBARI hace parte de una iniciativa global que se llama GQUAL, GQUAL, y es una campaña global por la paridad de género en la representación internacional. Es un movimiento liderado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y la campaña reconoce que las mujeres no estamos llegando a los ámbitos internacionales, es decir, a organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas, o a estrados judiciales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte de Justicia, como la Corte Penal Internacional. Hay muy pocas mujeres juezas, realmente las cifras son aterradoras. Históricamente hemos sido una minoría y las mujeres del sur global llegamos pues en un menor porcentaje. eh, en cualquier caso, si es que llegamos. Entonces, esta campaña busca promover la paridad de género en estas instancias. ¿Por qué? Porque son instancias en que se toman decisiones fundamentales para el conjunto de la sociedad. Son instancias en que se cambia el ritmo o los caminos del desarrollo, los caminos de la justicia, que se toman estas decisiones que pueden ser parámetro para todos los países del mundo. Y pues si no estamos representadas como mujeres además del sur, difícilmente estas decisiones van a realmente considerar factores que nos atañen y difícilmente pueden ser realmente consideradas legítimas. La campaña busca entonces que se cambien primero que sean transparentes los procesos de selección para estos cargos. Y cuando entendamos cómo funcionan en realidad, pues que promuevan la representación paritaria de las mujeres. Viviana Kristisevic, la directora de CEGIL, dice que requerirá de los estados realmente estar convencidos y comprometerse con la nominación paritaria, hacer del género una parte fundamental de sus decisiones en el momento de votar por estas funciones. ¿Por qué? Porque al final, ¿cómo se llega a estas posiciones? Hay que hacer un montón de lobby, hay que hacer un montón de cabildeo y quien presenta a los candidatos generalmente es el gobierno, es el Estado. Entonces, ¿esto qué nos dice? Claro, los estados están presentando hombres. Y esto pues tiene que cambiar. GQUAL está buscando cambiar eso y les invito pues a todas y todos a participar, a sumarse a esta iniciativa para que más mujeres lleguen allí y podamos influenciar no solo el cambio en los espacios laborales de nuestro país, sino en los espacios internacionales. Sin duda, en Brasil hay excelentes candidatas como las mujeres que nos acompañan el día de hoy para posiciones de liderazgo a nivel nacional y a nivel internacional. Así que les invito realmente a que comencemos ya que se han generado cambios, ¿no?, dentro del sistema legal, que se evidencian, por supuesto, por esta conferencia y muchos de los avances que ha tenido Brasil, que salgamos del ámbito legal y lo llevemos al ámbito político para que Brasil comience a presentar candidatas mujeres a los puestos internacionales. Bueno, lo voy a dejar ahí para que me hagan preguntas si es el caso. Es un gusto estarlas acompañando. Lamento de nuevo que sea por Skype, pero bueno, creo que el balance es positivo, ¿no? Tenemos que seguir trabajando por incorporar nosotras y nosotros esta perspectiva de género en nuestra labor, en nuestra vida diaria, para asegurarnos que la justicia sea ese espacio, pero también ese proceso y ese resultado que permita la igualdad, que permita que todos y todas se sientan representados, que sea ese espacio legítimo, pero además pues que sigamos trabajando para que las mujeres puedan competir en igualdad de condiciones para seguir creciendo tanto en el Ministerio Público como en la rama judicial, como en las firmas de abogados.
Esta conferencia es un paso muy importante, creo que evidencia la madurez de Brasil en este debate, su liderazgo y bueno, seguimos trabajando juntas por una justicia igualitaria como espacio, como proceso y como resultado. Muito obrigada. Miro acá.